Bueno, eh, hola muchachos, buenas tardes o buenos días, como sea. Este, Estos videos son para continuar con el curso y que no nos atrasemos y podamos avanzar. El tiempo se está perdiendo, entonces vamos a tratar de recuperar un poco de lo que ya se perdió, del tiempo que se ha perdido y pues voy a continuar a partir de donde lo último que vimos, así que les voy a repasar aquí muy rápido lo último que vimos y seguimos inmediatamente con los demás circuitos que faltaban ver de diodos y para pasar después al siguiente tema. Entonces, lo último que estuvimos viendo en esta materia de introducción a la electrónica fue los recortadores o limitadores, como se les llama, y vimos también los sujetadores o cambiadores de nivel. Entonces, aquí en el pizarrón ustedes tienen los limitadores o recortadores, que es un tema que ya habíamos visto, pero para repasar, pues rápidamente vamos a ver un poquito de ellos nada más, para que lo tengamos presente y lo recordemos bien, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, eh, no déjenme hacer ajuste aquí de la cámara, tantito, bueno, a ver, ahí más o menos. Sí, ustedes pueden ver que dice recortadores y su nombre en inglés, clippers. Y no puse todos los recortadores, solamente para repasar, puse tres de ellos. Eh, bueno, son seis, o sea, tres del tipo serie. Su nombre está aquí abajito, ahorita lo ven, pero estos son tres recortadores tipo serie y de este lado por acá enseguida están tres recortadores del tipo paralelo. Voy a ir ajustando la cámara conforme los vayamos viendo. Entonces, por ejemplo, aquí en los recortadores tipo serie les estoy mostrando tres recortadores tipo serie, empezando por el recortador más simple, que no tiene ninguna fuente de voltaje directo. A este recortador simple pues se le llama no polarizado porque no tiene una fuente como esta, que está aquí, una batería agregada. Entonces nosotros estamos suponiendo que entra una señal senoidal, pero puede ser de cualquier tipo la señal, no necesariamente senoidal. Ustedes pues van a suponer que ahí está una señal senoidal, ¿no? Así que nosotros tenemos aquí algo como esto. Ajá, así, montada sobre el eje del tiempo. En este recortador, si se fijan los tres recortadores que tengo aquí, todos ellos tienen el diodo en la misma posición. Lo que los hace distintos es que el primero no tiene una batería que ayude a polarizar el diodo. Eh, los otros dos sí tienen batería. Una batería está en un sentido, en oposición al voltaje de entrada, y esta otra está en contribución al voltaje de entrada. O sea, si yo me muevo en esta dirección, siempre me voy a encontrar de menos a más y de menos a más. Esta batería contribuye con esta, se suma, mientras que esta batería se opone a este voltaje de entrada senoidal, ¿no? Entonces, aquí está en oposición, acá está en contribución y acá no hay una batería que ayude a polarizar. Lo que polariza al diodo es directamente el voltaje senoidal o alterno que nosotros apliquemos. Entonces, estos circuitos, como su nombre lo dice, mutilan o recortan, limitan la señal, una parte, y solamente vamos a ver parte de la señal de entrada. Aquí, por ejemplo, la posición del diodo, inmediatamente me hace entender que con esta polarización que está marcada aquí, que sería precisamente la de el semiciclo positivo, esta polarización más arriba menos abajo,
pues corresponde a esta que tenemos aquí, ¿sí? La positiva. Con esa polarización positiva, pues el diodo va a estar en inversa, es positivo al ánodo, negativo al cátodo. Entonces el diodo se abre y no va a salir nada. En el momento en que se abra el diodo, este voltaje no puede acceder a la salida y no vamos a ver ningún voltaje en el primer semiciclo. Cuando venga el siguiente semiciclo, que es el negativo, se van a invertir estos signos. Entonces vamos a tener arriba negativo, abajo positivo, y ese positivo va a ir al ánodo, el negativo que va a estar arriba va a ir al cátodo, lo que va a hacer que el diodo se polarice en directa, y al polarizarse en directa se corta. Aquí voy a hablar de diodos ideales, o sea, voy a suponer entonces que con esta polaridad negativa de este semiciclo, este, con esta polaridad negativa, el diodo se comporta como un cortocircuito porque se cierra, ¿no? Se polariza más acá, más al ánodo, menos al cátodo. Y eso hace que al cortocircuitarse todo este voltaje negativo se refleje sobre la resistencia y ese sea el voltaje que nosotros vamos a medir, el voltaje de salida, ¿no? Entonces este voltaje máximo que tiene esta salida, pues es precisamente el mismo voltaje de entrada de la señal senoidal, ¿sí? Estas gráficas son ideales, o sea, considerando que el diodo enciende con 0 volts. Ya si nosotros queremos considerar la caída del diodo, entonces cuando el voltaje sea negativo, el diodo se va a quedar con una parte de su bueno, con 0.6, 0.7 volts, que es el voltaje que requiere, y entonces no vamos a ver acá exactamente menos Vp, va a ser menos Vp más, o sea, una reducción más 0.6 volts, ¿no? Sería lo que tendríamos aquí, en vez de solamente menos Vp. Así que esto se reduciría nada más un poquitito, que es la caída del diodo. Eh, pero este circuito, así como lo vemos, pues ya lo conocemos como un rectificador de media onda negativo, ¿sí? Ahora aquí abajito tengo una fuente de voltaje que contradice o enfrenta al voltaje de entrada. Ese voltaje que enfrenta a este voltaje de entrada se puede decir que se resta, o sea, se suma con signo contrario a este voltaje VI, al voltaje de la senoidal, ¿sí? Este voltaje se suma al voltaje VI, pero con signo negativo. Al sumarse con signo negativo, se puede decir que este voltaje senoidal se le va a agregar un voltaje menos B, a BI se le agrega un voltaje menos B, lo que hace que todo el voltaje que entra al circuito se desplace hacia abajo. Estos dos juntos se reflejan como un voltaje que ya no está centrado sobre el eje del tiempo, sino que se desplaza hacia abajo. Y ese voltaje es el que va a entrar al diodo resistencia, o sea, al rectificador de media onda como el que tenemos acá, ¿no? O sea, este circuito es este mismo. Entonces, ¿qué está entrando a este circuito? Ya no está entrando un voltaje senoidal, ahora está entrando, aparte de la senoidal, está entrando un voltaje con una componente directa negativa. Se sumó una componente directa negativa a ese voltaje. Y eso hizo que este voltaje, el voltaje total, se desplace hacia abajo. Por eso ustedes ven en esta forma de onda de salida como el voltaje, vean toda esta senoidal, toda la senoidal, imagínenla toda, cómo está desplazada hacia abajo en el voltaje de la batería, ¿sí? O sea, se desplazó menos B hacia abajo. El centro de la senoidal, de esta senoidal, está abajo de cero, del origen. Está desplazada menos B, que ese es el voltaje que está restando. Entonces, eso hizo que el voltaje de entrada se desplazara. Y entonces, cuando entra por este rectificador negativo, lo que hace es trozar, igual que antes, la parte positiva, trunca o elimina la parte positiva
y solamente deja pasar el puro voltaje negativo. Como la señal se había desplazado hacia abajo, pues ahora va a poder pasar un mayor porcentaje de ciclo porque se desplazó hacia abajo la señal y solamente la parte positiva era un retazo, un pedazo del semiciclo positivo era lo que quería pasar, una parte positiva, pero el diodo se encargó de recortarla. Así que para analizar este circuito o este otro, circuitos que tienen una fuente agregada, lo primero que hay que hacer es interpretar cómo se vería la señal que es resultado de estos dos voltajes, ¿sí? Este menos este, ¿sí? BI menos B. BI menos B, ¿cómo se ve? Bueno, pues se ve desplazada hacia abajo. Primero la trazamos desplazada hacia abajo, es la línea punteada. Esta línea punteada es la señal BI menos B. Y ya que la tracé así, después ya digo, bueno, ahora va a pasar por el rectificador de media onda negativo, entonces la hago pasar y le trunco la parte positiva, ¿no? O sea, le elimino la parte positiva y solamente dejo pasar la negativa porque este es un rectificador de media onda negativo. Así que por eso se ve de esta manera. En este otro caso, en el tercer circuito, se está sumando, este voltaje se suma con este. Entonces pasa al revés, ¿no? O sea, que la señal ahora, en vez de que esté centrada sobre el eje del tiempo, como la primera que está acá, entonces ahora se va a desplazar hacia arriba porque se le va a sumar un valor positivo. Al sumarse un valor positivo, se desplaza hacia arriba y por eso se ve esta línea punteada que está aquí, toda la senoidal, desde este punto, vean la punta del plumón, desde aquí empieza el ciclo, oscila positivo, aquí termina el semiciclo positivo y luego viene el negativo todo termina hasta acá, entonces aquí termina el negativo, ¿sí? Todo un ciclo es así, toda la señal está ya desplazada por encima de cero, se desplazó el valor de esta batería, se desplazó hacia arriba. Primero la grafico desplazada y después ya la hago pasar por el rectificador de media onda negativo. Cuando la hago pasar por el rectificador de media onda negativo, este trunca todo lo positivo, o sea, no lo deja pasar y solo deja pasar lo negativo. Entonces lo único negativo que va a pasar pues es este pedacito de ciclo, es lo único negativo que quedó. Todo lo positivo, que es la parte punteada, lo truncó, lo eliminó, ¿sí? O sea, no permitió que pasara porque es un rectificador de media onda negativo el que recibió la suma de estos voltajes. Así que estos son tres ejemplos de recortadores. Y aquí abajito le puse tipo serie, ¿no? O sea, la flechita indicando que estos tres son tipo serie. También hay rectificadores tipo paralelo. A este se le llama tipo serie porque tanto el diodo como la batería que polariza, ayuda a polarizar al diodo de alguna forma, en particular, los dos están en serie con el voltaje entrada, pues se llama tipo serie. Pero estos otros circuitos que están acá y que ustedes ven aquí en la parte, ahí está bien, estos circuitos que ven en esta segunda columna, que está aquí espacio, son circuitos tipo paralelo. Ahora el diodo está en apariencia enfrente de la fuente, ¿sí? No está en paralelo directamente porque esta resistencia se lo impide, pero el hecho de que estén enfrente pues hace que se les dé el nombre de recortadores o limitadores tipo paralelo. Así que tanto el diodo como la batería de polarización están en paralelo, a la vista, nada más a la vista, más no conectadas en paralelo. El resistor se lo impide, ¿sí? Estos circuitos, los circuitos paralelo, pues ya no se analizan como los circuitos serie. Ya ven que los circuitos serie, pues acabamos de ver que
se analizan primero sumando los voltajes de entrada y después viendo cómo los recibe el diodo. Si el diodo ¿qué permite pasar el diodo? Si deja pasar la parte positiva o la negativa. ¿Sí? En los circuitos que acabamos de ver, estos que están acá, el diodo está en una posición que deja pasar las partes negativas. Aquí lo ven, todas puras partes negativas. Si quiero que deje pasar las partes positivas, pues nada más invierto el diodo y ya me deja pasar los semiciclos positivos, y los negativos ya no me los deja pasar. Igual aquí solo me dejaré pasar este pedacito y ya no me dejaré pasar la mayor parte de la señal senoidal. Y acá me dejaría al revés, me deja pasar la mayor parte de la señal senoidal y me truncaría solo este pedazo negativo, ¿sí? Pero eso es nada más cosa de invertir el diodo y ya con eso sale el complemento de la señal, ¿sí? En estos circuitos ya no se ve de esa manera. Aquí en estos circuitos la manera de analizarlos pues es primero observando qué se ve a la salida cuando el diodo enciende y cuando no enciende, qué se ve, ¿sí? O sea, qué se ve cuando el diodo enciende y qué se ve cuando no enciende. Por ejemplo acá, si el diodo enciende y estamos hablando de un diodo ideal, cuando el diodo encienda se va a ver 0 volts porque es un diodo ideal. Si el diodo fuera real vería 0.6 volts, ¿sí? Por eso ven que en esta parte de la voltaje de salida, cuando el diodo enciende, pues se ve 0 volts. Es ideal. En por ejemplo, cuando el diodo enciende, ¿qué se ve a la salida? Este es un corto. El diodo se pone en corto cuando enciende y lo que vería sería este voltaje con la misma polaridad. Vean que es más con más, menos con menos. Entonces se ve el voltaje de la batería cuando el diodo enciende. Aquí estamos viendo cuando podemos entonces detectar que el diodo enciende en este pedacito, cuando está el voltaje B, que es el de la batería. Cuando está plano es cuando enciende. Solamente cuando vemos la parte plana es cuando el diodo está encendido, porque en ese momento se puso en corto y esta batería se dejó ver a la salida. Y es lo que estamos viendo aquí y acá. En este tercer circuito, cuando el diodo enciende, por ejemplo, se pone en corto, pero ahora el negativo de la batería está hacia el positivo de salida y el positivo de la batería está al negativo de salida. Entonces aquí el voltaje de la batería está invertido respecto a B0. Por eso B0 se ve negativo, donde se ve menos B, donde se ve el voltaje de la batería que está invertido, que es menos B, ahí es donde el diodo enciende. Ustedes pueden darse cuenta cómo aquí el diodo enciende en todo este tramo largo que está aquí y después de esta parte también vuelve a encender. Aquí el diodo encendió. O sea, si quiero hacer aquí hincapié, le puedo poner así y puedo decir, bueno, el diodo encendió en este espacio, ¿sí? De aquí y luego por acá. O sea, de aquí el diodo encendió hacia adelante, ¿no? Entonces, y solamente en este tramo donde se ve la senoidal, el diodo no encendió porque si el diodo enciende, lo que debo ver es un voltaje directo. Igual que acá, si el diodo enciende, debo ver un voltaje directo hacia afuera. Entonces solamente encendió en este pedacito, ¿sí? Pero en el resto de la señal senoidal, ahí no está encendido. Por eso es que se ve senoidal. Si estuviera encendido, solo vería esta fuente, que es este pedazo, esta porción de ciclo y esta porción de acá. Igual acá, si está encendido, pues veo toda esta parte, que es cero. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Cuando el diodo encienda, ¿qué es lo que sale? Cuando el diodo no encienda, ¿qué es lo que sale? Vamos a ver aquí. Cuando el diodo no enciende, está abierto. Si este diodo está abierto, entonces el circuito abierto hace que veamos el voltaje de la fuente. La fuente se traslada a la salida porque ya no puede caer en la resistencia. Ya no hay manera de que circule corriente para que en este resistor haya un voltaje. Como no hay voltaje en el resistor, entonces todo el voltaje se
refleja a la salida, ¿sí? Cuando el diodo no enciende, que es cuando se abre, es cuando B0 es igual a BI. Cuando el diodo se abre, o sea, cuando el diodo esté en inversa. Cuando el diodo esté en inversa, se va a abrir y este voltaje se traslada a B0. Quiere decir que en este semiciclo negativo, el diodo está polarizado inverso, ¿sí? En esa parte, en el semiciclo negativo. Acá, por ejemplo, cuando el diodo está abierto, pasa lo mismo. Cuando está abierto, esta rama ya no tiene participación, la rama de la fuente directa. Es como si no existiera. Y como no hay flujo de corriente, tampoco hay voltaje en la resistencia. Como no hay voltaje en la resistencia, todo el voltaje VI se traslada a B0. Y es lo que estamos viendo aquí. El resto de la señal senoidal, toda esta parte de señal senoidal, es cuando el diodo está en inversa. En ese momento todo este voltaje sale. Estamos viendo este pedacito de senoidal y luego esta parte, así, hasta acá. ¿Sí? Es cuando el diodo está en inversa, en ese momento. Y lo mismo pasa acá, cuando el diodo se abre, es porque está en inversa. Si se abre porque está en inversa, esta rama deja de participar, ya no juega ningún papel, no hay corriente aquí y no hay voltaje. Y entonces todo este voltaje que está aquí sale acá, ¿sí? Todo el voltaje va a salir, que es este pedacito de senoidal. Quiere decir que aquí el diodo va a estar en inversa solamente en este pedacito, ¿sí? Aquí el diodo, así, el diodo está, lo pongo apagado, o sea, en inversa, ¿sí? No, ahí no se alcanzó a ver lo que escribí, en rojo, ¿sí? En inversa, ¿no? A ver si lo alcanzan a ver en su imagen, está en inversa y acá está en directa. En esta parte donde está plano, donde se ve la fuente, es porque el diodo está en corto. Así que aquí está en directa, acá está en directa y en este pedazo está en inversa. Aquí la parte en la que el diodo está en directa es este pedacito de tiempo. Este pedacito que sería así. De aquí a acá, ¿sí? Es cuando el diodo está encendido. Diodo encendido. En ese intervalo es cuando se observa esta batería afuera. Y el resto del ciclo el diodo está en inversa. Aquí dura más en inversa que en directa. Con este circuito dura más tiempo en inversa que en directa. Y con este circuito el diodo dura muy poco tiempo en inversa y la mayor parte del tiempo está en directa con este circuito de acá, ¿no? Y con este, si se fijan, los tiempos son iguales. El tiempo en que está en inversa es acá, de T medios a T está en inversa. Y cuando está en directa es aquí, cuando se ve 0 a la salida. Cuando se pone en directa es un corto y se ve 0 volts a la salida. Ahora, ya nada más para saber entonces en qué momento pasa cada uno, pues este es muy simple, es como el limitador serie que tenemos acá, el recortador serie. Cuando el voltaje de entrada es positivo, está el semiciclo positivo de la señal, es como el semiciclo positivo que no se alcanza a ver, pero cuando está aquí el semiciclo positivo de esta señal, ahí está. Cuando está así, tiene esta polaridad, el diodo se polariza en directa, en ese momento está en directa y lo que sale es 0 volts, porque es un corto, si el diodo es ideal. Si el diodo es real, lo que vería es 0.6 volts. En vez de ver 0, pues vería aquí
esta parte, así, ¿sí? Esa línea punteada sería el voltaje con un diodo real, ¿sí? ¿Ustedes lo ven? Ah, perdón. O sea, vean aquí, ¿no? O sea, si tengo el semiciclo positivo, tengo esta polaridad. Y si esta polaridad es así, más es al ánodo, menos al cátodo, y el diodo conduce. Cuando el diodo conduce, obtengo 0 volts, que es la línea continua, y si el diodo es real, tendría 0.6, que sería la línea punteada. Se eleva un poquitito el voltaje, ¿no? Pero si el diodo es ideal, me daría solo 0 volts. Y cuando el voltaje se haga negativo, o sea, que tenga aquí este semiciclo, el semiciclo negativo, entonces esta polaridad se invierte. Al invertirse el diodo se abre, se va a polarizar inverso, voy a tener el negativo arriba y el positivo abajo. Negativo arriba, positivo abajo, va a hacer que el diodo se abra y eso hace que este voltaje salga directamente y voy a ver este semiciclo. Así. Algo parecido va a pasar aquí en los siguientes circuitos, el segundo y el tercero. O sea, en este circuito, por ejemplo, con el semiciclo positivo, este diodo va a querer conducir, ¿sí? Pero no lo va a lograr desde el principio porque esta fuente se lo impide. Esta fuente está ayudando a que el diodo se abra, se apague, porque tiene el positivo en el cátodo y su negativo, imagínense este negativo, muévanlo para acá, estaría en el ánodo. El positivo en el ánodo y, el negativo estaría en el ánodo, este negativo hacia acá en el ánodo y este positivo en el cátodo. Entonces, el diodo, debido a esta fuente, quiere polarizarse inverso, pero debido a este voltaje se polariza directo. Entonces, ¿cuándo se va a polarizar directo este diodo? Los dos fuentes se enfrentan y en el momento en que este voltaje supere a este voltaje, en el momento en que este supere a el diodo va a estar en directa porque va a tener más fuerza, potencial, este voltaje va a tener más fuerza para mover carga que esta batería. Así que cuando esta fuente supere a esta, es cuando el diodo conduce. Y eso cuando pasa, aquí se ve, cuando la senoidal supere al voltaje de la batería, es cuando el diodo va a encender. Cuando esta fuente supere a esta. ¿Sí? Mientras no la supere, mientras esta fuente sea menor a esta, el diodo se va a abrir, que es el resto del ciclo. El resto del ciclo, el voltaje senoidal está más abajo, es menor al voltaje de la batería, por eso está abierto el diodo y todo este voltaje sale, por eso se ve a la salida, ¿no? En este tercer circuito se puede decir que las dos fuentes están, así como se ven las polaridades, están ayudándose para polarizar en directa al diodo. Este negativo está al cátodo, el positivo, este positivo se mueve hasta acá y lo ponemos al ánodo. Entonces positivo estaría al ánodo, negativo al cátodo y el diodo estaría en directa gracias a esta fuente. Pero también el diodo va a estar en directa gracias a esta otra voltaje de entrada senoidal. Este voltaje senoidal con esta polaridad positiva que corresponde al semiciclo positivo, a este semiciclo, así, también contribuye a estar en directa al diodo, así que más con ánodo, menos con el cátodo, el más al ánodo, el menos al cátodo, y el diodo se polariza en directo. Así que se puede decir que aquí esta fuente y las dos, mantienen al diodo en directa todo el tiempo, mientras esta sea positiva, tenga su semiciclo positivo, lo mantienen en directa. El diodo se cierra, como está en directa se va a cerrar y este voltaje se va a ver a la salida. Por eso es que lo ven aquí, todo este semiciclo positivo, todo el semiciclo positivo. Mientras ocurre el semiciclo positivo, el diodo está en directa y solamente veo este voltaje. Este es igual a este. Por eso se ve este pedazo, el voltaje de salida, se ve
la batería, que es menos B. ¿Sí? Desde aquí, desde este punto, lo voy a engrosar para que se note, desde dónde a dónde, de punto a punto, ahí lo ven, ¿sí? De este punto a este punto es el semiciclo positivo y el voltaje de salida es menos B, porque los dos ayudan a encender al diodo. Cuando el voltaje de entrada se haga negativo, que venga este otro semiciclo, así, ¿sí? Ahora estamos aquí, lo voy a resaltar, estamos acá, es el semiciclo negativo. Entonces mi verdadera polaridad ya no va a ser esta, mi polaridad ahora va a ser al revés, voy a tener menos, más, así. Esa va a ser mi polaridad verdadera. Esta polaridad va a tratar de apagar al diodo, de invertir hacerlo que esté en inversa, porque va a estar negativo al ánodo, positivo al cátodo. Entonces va a tratar de apagar al diodo, ponerlo en inversa. ¿Sí? ¿Y cuándo lo va a lograr? ¿Cuándo va a lograr que se ponga en inversa? Cuando este voltaje se supere a este, porque este voltaje siempre va a estar tratando de que el diodo esté en directa. Acuérdense que el negativo está al cátodo y el positivo al ánodo. Entonces este voltaje siempre trata de que esté en directa, pero este ahora con su nueva polaridad en el semiciclo negativo va a tratar lo contrario, de polarizar inverso al diodo. Y lo va a lograr cuando su magnitud supere a esta. Entonces, cuando esta magnitud negativa sea mayor en tamaño a este voltaje, en ese momento el diodo se abre. ¿Sí? Y eso ocurre acá. Vean cómo en el semiciclo negativo nosotros trazaríamos una línea que corresponde al voltaje menos B y vemos en qué momento la senoidal supera en magnitud al voltaje de la batería. Lo supera en esta porción de ciclo. Aquí lo supera. En ese momento es cuando polariza al diodo, este voltaje polariza al diodo inverso. Y en ese momento el diodo se abre y es lo que vemos a la salida. B0 es BI. En ese momento vemos BI. ¿Sí? Solamente en ese momento el diodo se polariza inverso. Mientras este voltaje sea menor en tamaño, sea menor a este voltaje, entonces el diodo va a estar en directa, que es el resto de este semiciclo negativo de aquí a acá. O sea, estos pedacitos esta línea punteada que aquí me quedó así, ese pedacito, ¿sí? Esta otra, ahí la ven. Entonces, este pedazo de ciclo negativo y este pedazo de ciclo negativo, el voltaje de BI, que es esta línea punteada, es menor al voltaje B y por eso no puede polarizar inverso al diodo. El diodo está en directa y por eso se aprecia, como está en directa, se aprecia el voltaje de la pura batería, porque está en directa. Este voltaje sale hacia acá, se refleja fuera en B0 y por eso vemos este pedacito y este pedacito desde aquí en adelante, desde este punto en adelante, cómo sale el voltaje, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos en los intervalos, en qué momento el voltaje supera al de la batería y en qué momento no lo supera, para saber si conduce o no conduce. Lo mismo acá también, ¿no? Pues es más sencillo. Esos son los recortadores en paralelo. Aquí abajito tienen ustedes el nombre, es recortador paralelo, la flechita está indicando estos tres, ¿sí? Si yo invierto el diodo, entonces lo más seguro es que salga el complemento que quedó como línea punteada, ¿sí? Así. Acá, por ejemplo, en esta
lo que no salió, pues es esta parte de la señal, así, el semiciclo positivo, ¿no? Pero si yo invierto los diodos, entonces en vez de que salga esta porción, el semiciclo negativo, va a salir la parte positiva, si invierto al diodo. Y lo mismo acá, si invierto al diodo y invierto al diodo, entonces va a salir este pedacito, este pedazo nada más, cuando invierte al diodo, y el resto del tiempo voy a estar viendo a la batería, el resto del tiempo. O sea, voy a ver un pedacito de línea constante, luego esta porción y luego otra vez línea constante, ¿sí? Así que se van a invertir los papeles. Ahora va a ser este circuito el que va a estar más tiempo polarizado en directa que en inversa. Y este al revés, este va a ser el que más tiempo tenga polarizado en inversa al diodo. Aquí lo tenemos en inversa un tiempo pequeñito, pero al invertir el diodo va a dejar salir la línea punteada. Toda la línea punteada es lo que se va a ver a la salida, y la porción pequeña va a quedar como línea punteada ahora, ¿sí? Entonces, línea punteada porque en este intervalo, ahora en el momento que yo invierto esto, el diodo se va a poner en directa y voy a ver este pedacito en directa, un pedacito aquí, ¿sí? O sea, es el complemento de la señal. Ustedes invierten los diodos y trazan ahora la línea punteada como la línea continua, y la línea continua la trazan como punteada, ¿sí? Entonces, aquí lo que se vería sería ese pedazo de línea punteada ahora, ¿no? Si ustedes invierten el diodo, sale esta línea punteada como sólida, ahora se va a ver sólida, continua, y va a venir por acá, continua, y luego otra vez así, ¿no? Entonces es lo que nosotros veríamos en los recortadores paralelos. Esto lo vimos en clase. Aquí les estoy mostrando 3 recortadores en paralelo y 3 en serie. Los otros, acuérdense, nada más es invertir el diodo, ¿sí? Y analizarlos, tomarse un poquito de tiempo en hacer el análisis, porque nos pueden servir en alguna aplicación particular que lleguemos a tener. Y luego por acá tengo los sujetadores o fijadores, ¿sí? Fijadores, acuérdense que es el nombre que le da Boylestad, que es un fijador de pico negativo o de pico positivo, o sujetadores. De hecho, son casi lo mismo, ¿no? O sea, representa lo mismo. El otro nombre que yo les expliqué en clase es el de cambiadores de nivel. Es un circuito, muchos libros le llaman cambiador de nivel, pero aquí Boylestad le llama fijadores. Fijadores. Y también vi que depende de la edición del Boylestad, hay algunas ediciones de Boylestad que le llama sujetadores. Entonces, pero es lo mismo, este nombre, sujetador o fijador, se refiere al mismo concepto. O sea, ¿qué hace este circuito? Fija el pico de la senoidal, ya sea el pico positivo o negativo, lo fija a un nivel de voltaje en particular. Por ejemplo, este circuito así como está, nosotros entendemos que está entrando una señal senoidal montada sobre el eje del tiempo. Entonces, esta señal senoidal está montada sobre el eje del tiempo. Pero si ustedes se fijan en la salida, esta señal senoidal ya no está montada sobre el eje del tiempo, ya tiene un nivel de referencia distinto, ¿sí? Su nivel de referencia es precisamente el valor pico de la señal. Aquí, por ejemplo, sería menos pp, así, ¿no? Ese es su nivel de referencia ahora. Pero el pico positivo está sujeto a 0 volts. Entonces, aquí le puedo llamar un sujetador de pico positivo a nivel 0 o un fijador de pico positivo a nivel 0. Así lo puedo llamar. O también puedo llamarlo en términos de su pico negativo. Su pico negativo está sujeto, en este caso sería como la señal mide Vp en el semiciclo positivo mide Vp y en el semiciclo negativo mide menos Vp,
pues este tamaño total sería 2 veces BP, 2 veces BP, así que aquí tendría menos 2 veces BP, ¿sí? Entonces yo podría decir que este es un fijador de pico negativo a nivel menos 2 BP, fijador de pico negativo a nivel menos 2 BP, o fijador de pico positivo, porque es el pico positivo del semiciclo, a nivel 0. O puedo llamarle en términos de su nivel de referencia, puedo llamarle como cambiador de nivel de referencia de 0, acá es de 0 a menos BP, es el nombre que se le da, ¿sí? Este otro circuito, por ejemplo, le puedo llamar un fijador de pico positivo a nivel B1. ¿Qué es B1? Es el voltaje de esta batería. Este es un fijador polarizado porque tiene batería aparte. Acá no está polarizado, es un fijador simple, acá es polarizado. Un concepto semejante a a los recortadores que vimos. Entonces aquí es un fijador con una fuente extra, igual acá, son polarizados. Eh, Me sirve agregar esta fuente para que la señal senoidal se sujete su pico positivo o negativo al valor de la fuente. Aquí, por ejemplo, el pico positivo está sujeto, atado al valor de la fuente, B1. Acá, por ejemplo, este otro, el pico positivo está atado al valor de la fuente, ¿sí? Entonces vean, por ejemplo, este circuito, ¿qué hizo? Pues cambió el, la señal senoidal como esta, la desplazó y hizo que el pico positivo se sujetara al voltaje de la batería, ¿sí? A este valor. Mientras que este otro circuito hizo que el voltaje senoidal, entrando así, se moviera ajustándose y sujetando el pico positivo a nivel menos B1, ¿sí? Aunque los puedo nombrar como un fijador de pico negativo a nivel B1 menos 2 BP o un fijador de pico negativo a nivel menos B1 menos 2 BP. O sea, es el nombre que se le da, ¿no? Entonces, estos circuitos lo que hacen es fijar la señal senoidal en su pico positivo o negativo, fijarlo a un nivel de voltaje. Por ejemplo, normalmente para reconocer bien el nombre que se le debe dar, el nombre adecuado a estos circuitos, para reconocer bien su nombre, normalmente lo que hacemos es imaginar al diodo encendido. El diodo cuando enciende, ¿qué voltaje permite observar a la salida? Cuando el diodo enciende, si es ideal, aquí se pone un corto. Se pone un corto. Entonces el voltaje de salida sería 0. Como el voltaje de salida es 0, pues ese va a ser el nivel al que se va a fijar uno de sus picos, el positivo o el negativo. Entonces, normalmente el nombre que se le da a este circuito se basa en ese voltaje que se ve cuando el diodo enciende. Si encendió el diodo y se ve 0 volts, porque aquí hay un corto, este corto hizo que se viera 0 volts, entonces por eso es más conveniente llamarle a este circuito fijador de pico positivo a nivel 0 volts, ¿sí? Porque es el voltaje que se refleja cuando el diodo enciende. Por ejemplo, aquí cuando el diodo enciende, cuando este se pone otra vez en corto, este corto hace que la batería salga y B0 es igual a B1. Como B0 es el voltaje de la batería, ese es el justificante para decir que este circuito es un fijador de pico positivo a nivel B1, ¿sí? En vez de llamarlo por el nivel de voltaje al que se fija el pico negativo. En vez de usar el
este nivel de voltaje, como su nombre, se usa el nivel de voltaje que se ve cuando el diodo enciende. Cuando el diodo enciende sale V1, pues ese es el pretexto o esa es la justificante, no es el pretexto, es la justificante para llamarle a este un fijador de pico positivo a nivel V1. Acá, por ejemplo, el diodo, perdón, el diodo cuando enciende se pone en corto y en ese momento el voltaje que se ve aquí a la salida perdón, es menos B1, porque si se fijan, el negativo, al ponerse en corto, este negativo se une al positivo y este positivo se ve en el negativo, así que lo que estoy viendo a la salida es la fuente invertida. Como está invertida, B0 es menos B1. Por esa razón, en, en esta señal de salida, el nombre correcto que debemos adoptar se basa en el voltaje que vemos a la salida. Cuando el diodo enciende, como el voltaje que vemos a la salida cuando el diodo enciende es menos V1, entonces le vamos a llamar fijador de pico positivo a nivel menos B1, que es el nivel que estamos viendo. ¿Sí? Bueno, ese sería la justificante de por qué adoptar el nombre respecto al pico positivo y no respecto al pico negativo. Porque este es el que tiene el nivel de voltaje que se observa a la salida con el diodo encendido. ¿Sí? Esa es una de las razones para elegir el nombre. La otra razón para elegir su nombre también es, como se los mencioné en clase, que ustedes se imaginen una senoidal dibujada sobre el cátodo del diodo. Por ejemplo, aquí el diodo, en su posición que está, si nosotros dibujamos aquí una senoidal pequeñita, aunque no lo debemos hacer, eso es mental, ¿no? Si yo dibujo la senoidal, la vería así. Entonces vean cómo al dibujar la senoidal, el pico que se toca con el diodo es el pico positivo. Por eso el nombre que se le da a este circuito debe ser con respecto al pico positivo. O sea, yo digo es un fijador de pico positivo a nivel 0. Lo mismo acá, o sea, si yo pongo una senoidal aquí, vean cómo se ve que el cátodo toca el pico positivo. Entonces, ese es el nombre, esa es la justificante para dar el nombre a este circuito, que es un fijador de pico positivo a nivel B1, que es precisamente la batería. Y lo mismo acá, o sea, pongo aquí la senoidal así, y esta senoidal que aquí tracé me está indicando que es el pico positivo lo que toca el cátodo. Entonces este circuito lo debo nombrar en base a su pico positivo, fijador de pico positivo a nivel menos B1, menos porque está invertido respecto a esta, ¿no? Entonces a nivel menos B1. Y eso ya nos facilita trazar la señal sin que tengamos que analizar el circuito, sin que tengamos que hacer un razonamiento matemático más complicado. Simplemente es observar que se toca con el diodo. Si se toca el cátodo, cuando se dibuja la señal ahí, como acá, o si se toca el ánodo, como sería, por ejemplo, si este diodo estuviera al revés. Si yo lo tuviera invertido, así, aquí está invertido, y dibujo la señal senoidal, entonces esta señal senoidal estaría siendo, en el cátodo, estaría tocando el pico negativo. Y entonces tendría que darle el nombre basado en su pico negativo. ¿Sí? Entonces tendría que decir que es un fijador de pico negativo a nivel 0. Y eso quiere decir que la señal senoidal ya no sería así.
Si el diodo lo invierto, quiere decir que ahora la señal senoidal pues va a oscilar por acá, o sea, le voy a quitar este parte y voy a trazar cómo se vería más o menos, pues sería una señal así, haciendo esto, o sea, sí, el pico negativo, ¿no? O sea, aquí, así. O sea, ahora sería el pico negativo a nivel cero. Me lo estaría diciendo la posición del diodo y el voltaje que yo mido cuando el diodo conduce. Cuando el diodo conduce mido 0 volts, por eso el pico debe estar en 0 volts, así. Como no ese es el caso, porque todos los que dibujé aquí, todos los sujetadores o fijadores están apuntando hacia abajo, o sea, todos los dibujé con el ánodo arriba, cátodo abajo. Entonces todos ellos pues me están dando, todos ellos son, se puede decir que son fijadores de pico negativo. Todos ellos, digo, perdón, positivo. Todos ellos están tocando. Cuando yo pongo aquí la señal senoidal, vean, es el pico positivo el que se toca en el cátodo. Entonces todos ellos son fijadores de pico positivo a nivel 0, de pico positivo a nivel B1, de pico positivo a nivel menos B1, que es la batería, ¿sí? Entonces ese es el nombre que se les da y es fácil hacer el trazo de la gráfica. Cuando los quiero mencionar en términos de su nivel de referencia, porque ya ven que este tiene un nivel de referencia menos BP, este tiene un nivel de referencia, si se fijan, aquí lo puse, que es B1 menos BP, o sea, si aquí tengo B1 y un semiciclo abajo, ya bajó ya bajó el tamaño de ese semiciclo, ¿no? Después de que pasó un semiciclo, ya descendió el tamaño de un semiciclo, así que es B1 menos BP. Este sería su nivel de referencia. En este otro, por ejemplo, es menos B1, pero un semiciclo después ya descendió en menos BP, así que aquí sería menos B1 menos BP. No lo puse ahí, pero lo pongo en este momento, sería menos B1 menos BP, ¿sí? Ese sería su nivel de referencia. Entonces, cuando quiero eh, nombrarlos basado en su nivel de referencia, o sea, la línea que corta el semiciclo positivo del negativo es el nivel de referencia. Cuando quiero darles nombre basado en su nivel de referencia, me tengo que fijar en cuánto voltaje se almacena en el capacitor cuando conduce el diodo, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a borrar esto. Cuando el diodo conduce, que es cuando sea positivo el semiciclo, cuando esté así, semiciclo positivo, y en el momento en que yo llegue, el voltaje de entrada llegue a BP, a su máximo, entonces en ese momento el capacitor, perdón, tiene ese voltaje. ¿Sí? Así que cuando el diodo conduzca, el máximo voltaje al que se carga mi capacitor va a ser el voltaje de entrada, que en este caso es BP. Y ese voltaje BP, ¿sí? Este voltaje BP medido desde B0, hagan de cuenta que no consideran BI, que nada más piensan en el capacitor. Vean, positivo al negativo y negativo al positivo, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que hacen esto, se mueven así y miden acá. Hagan de cuenta que estos plumones, que son rojo y negro, es el positivo de mi multímetro, el rojo, y el negro es el negativo del multímetro. Entonces, si yo mido el voltaje del capacitor, ese es el nivel de referencia. O sea, yo aquí tengo las puntas de mi multímetro, son mis plumones. El capacitor ya se cargó así. Entonces yo agarro y voy a medir el voltaje de mi capacitor. Eh, eh,
Entonces, vean cómo me muevo, o sea, muevo mis puntas hacia el capacitor. La roja queda aquí y la negra queda acá. Entonces, me muevo así, esta se detiene aquí y esta continúa su camino y se mueve hasta acá. En ese momento, ¿qué voltaje voy a observar? Voy a observar con la punta roja aquí y la negra acá, un voltaje menos Vp. ¿Se fijan? Es un voltaje menos Vp, ¿sí? Respetando esta polaridad. O sea, ¿por qué pongo la punta roja aquí? Porque arriba está el positivo. Y la negra abajo porque abajo está el negativo. Entonces son las puntas de mi multímetro. Cuando yo mido aquí, estoy midiendo con el multímetro la salida. ¿Qué mido a la salida? ¿Cómo se mide el capacitor desde la salida? Se mide así. El positivo está aquí y el negativo viene para acá. Entonces, estoy midiendo, si se fijan, este voltaje lo estoy midiendo al revés. Estoy midiendo menos Vp. O sea, rojo aquí, negro acá. Y ese menos Vp es este nivel. Es el nivel de referencia. Así que a este circuito le puedo llamar un cambiador de nivel a menos Vp volts. ¿Sí? Es el nombre que le podría dar. Cambiador de nivel a menos Vp si lo hago en términos del voltaje del capacitor. Y como les digo, o sea, nada más ustedes se imaginan que ponen su multímetro, las puntas del multímetro aquí, roja, negra. Roja al positivo, negra al negativo. Y mueven las puntas hacia el capacitor. Las mueven así y llegan así. En el momento en que están así, dicen, ¿qué voltaje estoy midiendo con mis puntas? Estoy midiendo lo contrario de este voltaje, porque la roja está al negativo y la negra al positivo. Entonces estoy midiendo menos Vp. Así que menos Vp es el nivel de referencia de la señal. Ahora vamos con este otro. Imaginen que el diodo conduce. Entonces, cuando el diodo conduce, aquí hay un alambre. ¿Cuándo va a conducir el diodo? Cuando el voltaje esté así. Esta polaridad es la que ayuda a que el diodo conduzca, ¿no? Así. Entonces, ¿cuál es el máximo voltaje que va a crecer este VI? El máximo voltaje que VI va a crecer es el voltaje pico, su cresta positiva. Este voltaje pico, si se fijan, este voltaje pico está en oposición a este voltaje de la batería, así que se van a restar. A este le resto este va a ser mayor a este. Ese es el requisito, que este voltaje que oscila sea mayor a este voltaje. Este voltaje debe ser mayor a este para que pueda polarizarse directo, o sea, como un corto. Entonces, este capacitor se va a cargar, como este voltaje es más grande que este, y este voltaje se refleja aquí, cuando este se corta, cuando el diodo se ponga en corto, este voltaje lo tenemos aquí. V1 está aquí. Y VI o Vp está acá. Entonces, el voltaje que nosotros vemos en el capacitor va a ser así. Va a ser Vp menos V1. Ese es el voltaje máximo que se va a cargar en mi capacitor. Ese es el voltaje máximo al que se carga el capacitor. Acá crece a Vp, llega a su cresta, como está aquí esta senoidal, así, llega a su cresta en ese momento. Y este capacitor en ese momento tiene de un lado Vp y del otro lado V1, así que es Vp menos V1. Vp menos V1 es la diferencia de voltaje en el capacitor. Esa diferencial de voltaje ustedes la vuelven a medir con las puntas así, punta roja, otra vez aquí, roja al positivo, negra al negativo, agarran las puntas y se empiezan a mover hasta estar en las terminales del capacitor. Aquí, por ejemplo, ya me detengo con la roja y la negra la continúo moviendo hasta que esté acá. Y otra vez, que estoy midiendo? Estoy midiendo un voltaje negativo, si se fijan, porque otra vez la roja está al signo menos. Así que aquí estoy midiendo la punta roja, acá la negra, y estoy midiendo un voltaje que es
el negativo de este. El negativo de este voltaje es el voltaje que yo estoy midiendo. Y ese sería mi referencia, o sea, es el negativo. Vean cómo está aquí. B1 menos BP es lo contrario de este, es el negativo. Entonces, este circuito yo le podría llamar un cambiador de nivel al valor menos BP menos B1, o sea, el contrario de este, menos paréntesis BP menos B1, o sea, este valor. Así que ese sería el nivel de referencia, que es precisamente el voltaje negativo que estoy midiendo aquí con las puntas, cuando muevo las puntas hacia el capacitor, ¿sí? Me muevo así, mido aquí, y en ese momento tengo menos este valor, que es este que está aquí. Ese es un nivel de referencia. Por eso lo puedo llamar un cambiador de nivel de referencia a valor menos este valor, o sea, B1 menos BP, ¿sí? Y acá pasa algo semejante, o sea, digo, ¿en qué momento el diodo conduce? Vamos a ponerle que conduce así. Entonces, el diodo va a conducir con esta polaridad, así. ¿Cuánto voltaje puede llegar a haber aquí? El máximo que puede haber es BP. Y es la polaridad con la que el diodo conduce. Entonces, de este lado tengo BP. Y de este lado tengo B menos B1. ¿Se fijan? Menos B1. Aquí está el menos B1. Es lo que tengo de aquí a acá, porque hay un alambre. Entonces este menos se refleja aquí. Hago de cuenta que lo tengo así. Y B1 está aquí. Entonces tengo BP de este lado y menos B1 de este lado. ¿Cuánto voltaje tiene mi capacitor? ¿Sí? Lo voy a poner así. El menos, bueno, lo voy a regresar acá a su lugar. Así, ¿no? Así, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, pero ya sé que este menos está aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto voltaje tiene mi capacitor? Bueno, pues el capacitor va a tener un voltaje que es BP menos B1, ¿sí? Si ustedes se fijan, menos con menos se va y eso me da BP más B1, o sea, esto va a ser BP más B1. El voltaje que tiene mi capacitor es BP más B1. Lo voy a encerrar entre paréntesis, así. Ese es el voltaje de mi capacitor. Entonces, otra vez tomo mis puntas, la roja y la negra. Pongo la roja en el más de salida, la negra en el menos de salida, de B0. Y muevo las puntas hacia el capacitor. Veo esta acá y esta otra acá. Entonces voy a ver que estoy midiendo otra vez al revés, ¿verdad? O sea, estoy poniendo la roja aquí, está la roja, hasta lo voy a resaltar, la roja, y la negra ahí está. Entonces, vean cómo están mis puntas, la roja aquí, la negra acá. Entonces, ¿qué estoy midiendo? Estoy midiendo al revés de esta polaridad. O sea, estoy midiendo el negativo de este voltaje, el negativo de este voltaje. Y ese negativo es este nivel de referencia que está aquí. O sea, el nivel de referencia que ahora tiene mi señal de salida. Entonces, a este circuito yo le puedo llamar cambiador de nivel de referencia a valor menos este valor, este voltaje, ¿sí? Menos este voltaje, que es este que está aquí, ¿sí? Su nivel de referencia va a ser ahora menos el voltaje del capacitor, igual acá. Su nivel de referencia es menos este voltaje, aquí lo estoy viendo. Y acá su nivel de referencia es menos este voltaje. Entonces, el nivel de referencia es el voltaje que yo mido, el nuevo nivel de referencia es el voltaje que yo mido
con las puntas del multímetro, dirigiendo las puntas hacia el capacitor. Esta aquí y esta acá. Así. Esta aquí y esta acá. Y ya mido esta. O esta aquí y esta acá. Entonces son menos BP, este otro y este otro. ¿Sí? Son los nuevos niveles de referencia. Porque la señal entró con nivel de referencia 0. O sea, aquí la señal estaba sobre el eje del tiempo. Así como se ve esta, así era el voltaje de entrada, ¿no? Toda la senoidal en el eje del tiempo. Entonces, son dos maneras de llamarle. Es un cambiador de nivel de referencia de 0 a menos BP, de 0 a B1 menos BP y de 0 a menos B1 menos BP. Ese es el nombre como un cambiador de nivel. O le puedo llamar como un fijador de pico negativo a nivel 0, fijador de pico negativo a nivel B1, fijador de pico negativo a nivel menos B1. Esas son las formas de llamarle a estos circuitos. Bueno, ahí voy a dejar es el repaso de lo que vimos en clase. Y voy a continuar el tema, ¿sí? Lo que sigue. Voy a hacer, la continuación de este tema es el aprovechamiento de este circuito, este último, que es el fijador, con el detector de pico, que es un circuito que vimos antes de estos, un detector de pico. ¿Sí? Ahorita lo menciono rápido. Entonces, nada más borro. Bueno, ahora están ustedes viendo una aplicación de el uso del fijador de voltaje, ¿sí? O sea, el circuito que acabamos de ver, fijador de pico positivo o negativo, es un uso que se le da. Y otro circuito que ya habíamos visto antes, que es el detector de pico. El detector de pico, en esencia, aquí en este pedazo, el detector de pico, bueno, lo más facilito de señalar, por ejemplo así, es el diodo y el capacitor. ¿Sí? Entonces este voltaje de entrada, va a hacer esto y va a oscilar entre su valor pico positivo negativo, el voltaje de entrada. Por la posición de este ejemplo del diodo, que en este ejemplo les pongo, por la posición del diodo, cuando el voltaje sea positivo, en ese momento el diodo va a conducir. Cuando el voltaje sea negativo, o sea, esté en este semiciclo, el diodo se va a abrir. Entonces, cuando el voltaje esté en su semiciclo positivo, con esta polaridad, el diodo aquí enciende. Si pensamos en un diodo ideal, se va a cortocircuitar, se va a hacer un alambre y entonces el capacitor va a recibir este voltaje, cómo va a oscilar. Así que el capacitor aquí va a hacer esto. Cuando este voltaje crezca, el capacitor crece. Cuando llegue a su máximo, ahí también llegó a su máximo. Pero cuando este voltaje empieza a caer en su semiciclo, de su pico, de su cresta positiva, empieza a descender, en ese momento el diodo ya no va a conducir. Justo en el momento de aquí, de los 90 grados en adelante, en ese momento el voltaje de entrada ya va a ser menor a este voltaje, porque este voltaje ya va a tener un valor BP y este BI ya va a ser más chiquito. Entonces el diodo se va a abrir, se abre, el diodo se abre y el capacitor ya no puede descargar su voltaje, ya no puede seguir este comportamiento, se queda ahí. Así que el capacitor se cargó al valor pico, por eso se llama detector de pico.
ahí se queda cargado y mientras no haya una resistencia que le chupe carga eléctrica, entonces se quedaría indefinidamente en el valor Vp, ahí se quedaría. Si pensamos en un diodo real, en vez de que se cargue a Vp, que sea el voltaje que alcance el capacitor, entonces alcanzaría el voltaje Vp menos 0.6 menos la caída del diodo, si hablo de un diodo real, ¿sí? O sea, si mi diodo es real, entonces tengo que tomar en cuenta que el diodo se va a quedar con 0.6 volts y no va a dejar pasar todo el voltaje pico hacia acá, así que solo va a salir un poquito menos, pero finalmente se puede decir que está alcanzando el pico de voltaje, es un detector de pico, ¿sí? Un detector de pico más si este voltaje llega a ser grande. Imaginen ustedes el voltaje de la línea 170 volts, o sea, si tengo 170 volts aquí, entonces acá tendría 169.4 volts, o sea, casi se puede decir que tengo el valor pico a la salida, ¿no? A la salida tengo casi lo mismo que a la entrada, o sea, está muy cerquita, ¿no? Por eso se llama un detector de pico. Cuando yo ponga una resistencia, voy a procurar siempre que la resistencia que yo agregue aquí sea una resistencia no tan eh, pequeña para que no descargue el capacitor rápidamente. Entonces, si pongo una resistencia, procuro que sea no tan pequeña para que el capacitor, digamos, carga su tope y luego ya nomás descarga poquito y vuelve a cargar, descarga poquito, así, y vuelve a cargar, descarga poquito. Pero más o menos se mantiene en el valor pico, o sea, en los 169.4 volts. ¿Sí? Pensando en un diodo real, se mantendría en este valor, ¿sí? Pero procuro que esta resistencia sea bastante grande, ¿no? Entonces, aquí el chiste es que la RL sea mucho mayor a 0 para que no haya un rizo de descarga muy grande y se vea como si fuera casi una línea constante. Eso es mi detector de pico. Entonces, este circuito, el detector de pico y el fijador de pico, me van a servir para hacer lo que se llaman multiplicadores de voltaje, ¿sí? El fijador de pico, que ya lo vimos antes, aquí lo vamos a ver en su versión más sencilla, no se necesita una versión complicada de un fijador de pico. Acuérdense que los fijadores de pico no llevan el capacitor como elemento de salida, es precisamente como lo contrario a esto, ¿no? O sea, invertir las componentes de posición hace que se vuelva un fijador de pico en ese momento, ¿no? Entonces, ahorita voy a borrar esto, nada más era el repaso para que nos quedara claro, pero este espacio pues lo tengo reservado para la explicación. Y tenemos entonces aquí, como está el título, multiplicador de voltaje. Tengo un primer circuito que se llama doblador, me dobla el voltaje, y tengo otro circuito que ya no es un doblador de voltaje, solamente me triplica o me cuadriplica el voltaje, según donde yo quiera tomar la lectura de la salida. Entonces, este circuito que tengo aquí arriba es un doblador de voltaje, o sea, me da el doble del voltaje que entra. Este de abajo también es un doblador de voltaje, ahorita voy a ver cada uno de ellos, ¿sí? Todos estos circuitos son convertidores de alterna a directa, o sea, no me dobla el voltaje en forma senoidal, o sea, estos multiplicadores no quiere decir que entra una señal así que vale, por ejemplo, 10 y menos 10, y aquí está el multiplicador, ¿sí? Multiplicador, y a la salida, si es un doblador, no quiere decir que me va a dar 20 y menos 20. No es esa la función que hace. O sea,
Esto no es la salida que ocurre. O sea, es un circuito que convierte a alterna directa. Todos estos circuitos son convertidores de alterna directa, pero al mismo tiempo me duplican el voltaje. Entonces, en vez de que me dé esta salida, lo que hace es, hacemos de cuenta que detecta el pico de la señal. Por ejemplo, si yo aquí pongo un detector si solo pongo un detector de pico positivo, pues aquí lo que sale es así, me convirtió a alterna directa, ¿no? Si pongo un detector de pico negativo, aquí lo que sale es detecta el pico negativo, pero me lo entrega como voltaje directo, ¿sí? Hasta aquí no me ha multiplicado el voltaje. Para que me lo multiplique, tendría que poner antes de este bloque un circuito que fuera un fijador, como los que vimos, fijador de pico negativo, por ejemplo, ¿sí? Fijador de pico negativo a nivel 0. Aquí no lo señalé. Vamos a suponer que sea fijador de pico negativo a nivel 0. Entonces, meto una señal senoidal. El eje de tiempo. 10 menos 10. ¿Sí? Es un fijador de pico negativo a nivel 0 volts, dice aquí. Entonces, fija el pico negativo a nivel 0. Quiere decir que la señal que va a salir va a ser esto. Ahí está el pico negativo a nivel 0. Y si esto se fijó a nivel 0 y esta señal mide desde aquí hasta acá, mide 20 volts, 10 para arriba y 10 para abajo, son 20, entonces quiere decir que aquí debe haber 20. O sea, esta señal que sale oscila entre 0 y 20, el tamaño de esta, entre 0 y 20. ¿Y luego qué hago? Entonces ahora sí, ya enseguida le agrego un detector de pico. En este caso tendría que ser un detector de pico positivo. Algo como esto, ¿verdad? Así. Aquí me detectó el pico y ahí se quedó. Acá va a ser lo mismo. Un detector de pico me va a detectar el pico y ahí se queda. Entonces, ¿qué va a salir? Un voltaje de 20 volts constante. Eso es lo que va a salir, ¿sí? Podemos decir que este circuito y este formaron un duplicador de voltaje. Pasó de 10 a 20 volts. Pero también es un convertidor. Está convirtiendo de alterna a directa, ¿sí?
se convierte de alterna a directa. Y entonces, ¿cómo es este circuito? El primero, que está aquí. Este es un fijador de pico negativo a nivel cero. Entonces, lo voy a reemplazar, ¿no? Es un fijador de pico negativo, fíjense, fija el pico negativo a nivel cero. Entonces, lo voy a reemplazar por el circuito que le corresponde. Ahí está. Con la información que les di antes de borrar el pizarrón, con la información que les di, les hice notar que si yo quiero fijar el pico positivo o negativo, tengo que posicionar el diodo. Entonces vean cómo este diodo está aquí. ¿Se alcanza a ver? No, no se alcanza a ver, ¿no? Bueno, acá, vean cómo este diodo está así. Entonces mi senoidal estaría tocando, yo dibujo una senoidal pegadita al cátodo y vean cómo la senoidal está tocando al cátodo en su pico negativo. Así que este es un fijador de pico negativo a nivel cero. Para que sea a nivel cero necesito no ponerle ninguna batería, ningún voltaje agregado directo. Por eso no le puse ninguna batería en serie con este diodo, ¿sí? Y ya eso lo convierte en un fijador de pico negativo a nivel cero. Este diodo, la posición del diodo hace que tome el pico negativo y lo sujeta al nivel de voltaje que se va a medir aquí cuando sea encendido el diodo. Cuando sea encendido voy a medir 0 volts. Entonces este circuito toma esta señal y lo desplaza hacia arriba para que se vea así. Desplaza hacia arriba la señal por encima del eje del tiempo. Así. Luego después viene mi detector de pico. Mi detector de pico pues es un circuito que es al revés. Ahora va a tener aquí como salida un capacitor, ¿no? O sea, es el circuito que acabamos de ver. Lo voy a reemplazar nada más. Y el que me queda aquí es eh, ahí está. Lo único que hice fue invertir los elementos y acomodarlos en forma correcta para que el capacitor se cargue a la cresta, al voltaje máximo se debe cargar. O sea, aquí el capacitor cuando el voltaje sea positivo, como es aquí todo el tiempo, pues el diodo conduce y en ese momento el capacitor se carga a su máximo, que son los 20 volts, así, ¿no? Estos considerando diodos ideales, puro diodo ideal, este diodo ideal hizo que se fijara a 0 volts acá y hasta acá llegara a 20. Se fijó a 0 volts y llega a 20. Este tamaño. Y con este otro diodo ideal se encargó de que todo este voltaje pasara al capacitor y el capacitor se cargó a los 20 volts. Entonces la conexión de este circuito con este me va a dar un doblador de voltaje. ¿Sí lo ven? Así que ese es un doblador de voltaje formado por uno mismo. O sea, es un doblador de voltaje que detecta el pico positivo. Igual puedo hacer un doblador de voltaje que detecte el pico negativo y a la salida me dé menos 20 volts. Nada más es cosa de que me ingenie cómo debo de hacerlo, ¿no? O sea, cómo debe ser a bloques. Pueden hacerlo primero a bloques como lo puse aquí. Primero un bloquecito, una caja negra en donde ustedes trazan la señal y dicen, bueno, quiero un detector de pico y se imaginan cómo quieren la señal, primero cómo debe ser la señal que quieren, después ponen otra caja negra para que ya que la señal esté posicionada como ustedes la quieren, pues cómo debe ser la salida, ¿no? Si quieren hacer un detector de pico negativo, pero ya vimos que por ejemplo estos dos circuitos me detectan el pico positivo
y lo duplican, o sea, detectan 10 volts y me dan 20. Es así, ¿no? O sea, si yo quiero que me dé menos 20 volts a la salida, así, ¿sí? Si yo quiero menos 20 negativo, entonces, ¿qué debe hacer mi circuito? Bueno, pues primero tendría que tener un sujetador de la señal que en vez de que la señal se mueva hacia arriba, que se mueva hacia abajo, ¿no? O sea, ahora va a ser hacia abajo. Entonces, en vez de que sea así, primero eh, voy a cambiar aquí y voy a poner esto. Entonces, va a ser así. O sea, primero quiero que la señal la desplace hacia abajo y haga esto. Como la señal va de 10 a menos 10, o sea 20 volts de excursión, su excursión es de 20 volts, de 10 a menos 10, entonces esta va a ir desde 0 hasta menos 20. ¿Sí? Y ya que tenga eso, entonces digo, bueno, ahora quiero que detecte el pico negativo, no el positivo, porque el positivo es 0, ¿no? Entonces el siguiente paso va a ser entonces poner acá el, el otro bloque. ¿Sí? Primero es el fijador de pico. Fíjense que es pico positivo, ¿verdad? A nivel 0 volts. Fijador de pico positivo a nivel 0 volts. Y luego después que sea un detector de pico, pero negativo, ¿no? Entonces aquí sería un detector de pico negativo. eh, y esto va a hacer que la salida me dé este valor, menos 20. Y ya tengo lo contrario. Ahora el chiste es imaginar cómo sería el circuito eh, que sea un fijador de pico negativo a nivel 0. ¿Sí? O cambiador de nivel, hagan de cuenta que es un cambiador de nivel a menos 10 volts, ¿no? Es un nivel de referencia de 0 volts, su nivel de referencia es 0 volts, ahora va a ser menos 10 volts acá, ¿no? Entonces cambió el nivel de referencia. Ese sería un cambiador de nivel de referencia o un fijador, porque está fijando el pico positivo a nivel 0. Y luego un detector de pico para que el capacitor me siga este comportamiento, pero cuando llegue acá se carga y ahí se queda indefinidamente, se queda ese valor, ¿sí? Y esos dos circuitos ya formarían mi nuevo multiplicador o doblador de voltaje. Ahora vamos entonces a ver el circuito que presenta Boylestad. Boylestad pues presenta este circuito que está ahí. Entonces voy a quitar esto. Boylestad pues tomé ese dibujo del libro, tal cual lo da, ¿sí? Vean aquí, o sea, lo da con su transformador. Aquí nosotros tenemos el primario, o sea, aquí está el voltaje del primario, voltaje secundario, BP primario,
BS secundario, voltaje de secundario. Este es una S, no se alcanza a ver bien en el dibujo, ahí está, ¿no? Entonces voltaje primario, voltaje secundario. Este voltaje secundario pues puede ser más chiquito, pero si uso un transformador que tenga el mismo número de vueltas aquí y acá, o sea, N1 sea igual a N2, entonces pues lo único que va a hacer es servirme como un aislante, ¿no? Separar lo que tengo en el primario con lo que hay en el secundario. Si se daña esto, ya no se daña lo que esté conectado al primario. Mi transformador me sirve para separar mis circuitos y evitar que si esta parte se dañe la parte anterior, la del primario, ¿no? Entonces, para eso pongo transformadores con relación de 1 a 1, o sea, lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Y entonces, enseguida viene un detector de pico. Vean aquí, tengo este circuito es el detector, perdón, no detector de pico, fijador de pico. Este es el circuito que les comentaba, ¿no? Primero es el fijador. ¿Qué fija? El pico de la senoidal. ¿Pero qué pico fija? Pues ustedes ven el diodo. Imagínense aquí la senoidal dibujada en el cátodo del diodo. Entonces aquí lo voy a dibujar. Ahí está. Vean cómo está tocando el pico positivo. Entonces este es un fijador de pico positivo, ¿sí? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel fija el pico positivo? Pues al nivel de voltaje que se mide cuando el diodo conduce. Cuando el diodo conduce, ¿qué voltaje se mide aquí? Pues 0 volts, porque si pienso en un diodo ideal serían 0 volts. Si es un diodo real serían 0.6 a donde se fija. Pero si es un diodo ideal serían 0 volts. Así que este es un fijador de pico positivo a nivel 0 volts. Eso es lo que hace. Luego viene este otro circuito que es un detector. Ahora la salida es el capacitor, entonces es un detector. Por la posición del diodo que conduce así, me dice que detecta los valores negativos. Si detectara los positivos, el diodo estaría al revés. Entonces esta posición me dice que detecta los negativos. Aquí va a ser un detector de pico negativo. Negativo. Así que ya tengo los nombres de lo que hace. Como ya sé lo que hace, pues también ya puedo suponer qué es lo que obtengo a la salida de cada etapa. O sea, por ejemplo aquí, donde puse estos signos, le puedo llamar, desde aquí hasta acá, es la salida de la primera etapa. Le puedo llamar, por ejemplo, B01 y a esta le puedo llamar B02, así, ¿no? Entonces, B01, B02. ¿Qué obtengo a la salida de la primera etapa? Aquí en B01, ¿qué obtengo? Pues obtengo lo que dice aquí. Me fija la señal en su pico positivo a nivel 0. O sea, su pico positivo, así. Este es B01. ¿Vean? Ahí está. ¿Sí? Me está fijando el pico positivo a nivel 0. Allí está el 0. Y lo voy a acercar un poquito, pues para que se aprecie mejor, ¿sí? Entonces tengo mi fijador de pico positivo a nivel 0. Luego ¿qué hace? Pues detecta el pico negativo, ¿no? Entonces más derechito, detecta el pico, así que lo único que hago nada más es fijarme si este voltaje BS, si el voltaje BS es así,
llega a BP y menos BP. O le voy a poner otra letra para que no se confunda con esta. BM y menos BM. Entonces, si esto es BM y menos BM, acá va a llegar a menos 2 veces BM. Y esto es lo que va a entregar aquí. O sea, aquí me va a entregar un valor menos 2 BM. Entonces vean cómo convierte, alterna directa y me detecta el doble de este valor, del valor máximo. ¿Sí? Es mi doblador de voltaje. Y vean cómo el arreglo que tenemos aquí arriba, este circuito, su arreglo, es siempre capacitor diodo, diodo capacitor. ¿Sí? O sea, no interviene aquí ninguna resistencia. Capacitor diodo, diodo capacitor, así. O sea, son los circuitos que se van mezclando. No hay resistencia porque no es un limitador. La resistencia se pone hasta el final. Si se agrega una resistencia aquí de carga, para que representa lo que vamos a conectar porque requiere de ese voltaje, de este voltaje, esta resistencia requiere de este voltaje, entonces debemos de cuidar que los productos de capacitancia por resistencia, este por este y este por este, ¿sí? O sea, los productos tau que es RL por C1 o tau RL por C2 sean mucho mayor al periodo de la señal. ¿Cuál es el periodo? Es acá, el periodo es este tiempo. Entonces, que tau sea mucho mayor a t. Y para asegurarnos de eso, adoptamos esta desigualdad, mayor o igual a 100 veces el periodo. Así que se puede decir que RL por C1 o RL por C2 debe ser mayor o igual a 100 veces el periodo. Acuérdense que el periodo, acá lo pongo, el periodo es 1 entre la frecuencia. Así que esto sería como decir que tau es mayor o igual a 100 sobre la frecuencia de la señal senoidal. Si son 60 Hz, aquí pongo 60 Hz, que es lo más común, ¿no? Estamos aquí en este país con 60 Hz de frecuencia de línea, entonces son 100 sobre 60. Tau tendría que ser ahí, o sea, 100 sobre 60, 100 entre 60, o sea, me da 5 tercios, que en número es 1.67, 1.67, así, ¿no? Redondeándole ahí. Entonces, mi constante de tiempo debe ser mayor o igual a este valor, así. Y ya, dependiendo del valor que tengamos de capacitores o el valor de resistencia, se pone el capacitor, porque casi siempre el valor de la resistencia nosotros no lo elegimos, casi siempre ya depende de lo que vayamos a conectar, ¿no? O sea, si lo que voy a conectar aquí está representado por una resistencia muy baja, pues me tengo que sujetar a ese valor, y esa resistencia pues es este valor que está aquí. Entonces C1 y C2 yo sí los puedo elegir. Yo puedo elegir C1 y C2, pero no puedo elegir RL. ¿Sí? Esa sería la manera de este circuito. Ahora vamos a pasar al siguiente circuito que tenemos acá. Este otro circuito que está aquí, ahí lo tienen, pues es una extensión de lo que acabamos de ver allá, o sea, de este circuito. ¿Sí? Este circuito tiene solamente un detector aquí, de fijador de pico. Les dije, es un fijador de pico y luego un detector de pico, ¿no? Un fijador y un detector. Pues vean, este circuito es más o menos parecido, o sea, es un fijador de pico, ¿sí?
un fijador de pico y luego viene un detector. Y luego otra vez un fijador y otro detector. Eso es lo que es un arreglo continuo, ¿sí? Es un fijador, detector, fijador, detector. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, aquí está el voltaje del primario, voltaje de secundario. Aquí estaría un fijador de pico y acá un detector. Y luego sigue otro fijador. Este es un detector de pico. Acá un fijador de pico. Y otra vez un detector de pico. Pero este circuito ya no es un doblador nada más, o un triplicador nada más, o un cuadriplicador nada más. Me entrega, depende de dónde yo tome la salida, me entrega la función de doblador, de triplicador o de cuadriplicador. O sea, esas tres funciones me las hace este circuito, ¿sí? La manera de analizarlo podría ser semejante a lo que acabamos de ver, a analizarse de esa manera, pero se vuelve un poco tedioso y si no somos cuidadosos nos podemos equivocar. Entonces yo les sugiero analizarlo como lo voy a explicar ahorita. Es más rápido, más directo y es más fácil darse cuenta dónde sale el voltaje y cuánto voltaje va a salir, ¿no? Entonces, lo que sí nos debe quedar claro es que sigue siendo un fijador de pico, detector de pico, fijador de pico, detector de pico, ¿sí? Y vean los elementos, pues yo los puedo acomodar así como quiera, ¿no? Pero esta es una forma estándar de irlos colocando. Vean, capacitores así, horizontales y diodos verticales, ¿sí? Capacitores horizontales y diodos verticales. Entonces vamos a hacer el análisis rápido de este circuito para ver cuánto este, estoy viendo que ya me pasé mi tiempo de la hora y media de clase. Es una hora 42 minutos los que van, ya casi una hora 43. Entonces ahorita voy a detener este video y lo voy a continuar en el siguiente video, la explicación del circuito. Exactamente aquí voy a continuar, pero con otro video, ¿sí? Entonces voy a interrumpir este.